Hey, buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 13 de junio, en el que veremos nuestros tres índices americanos, acciones seleccionadas de distintos sectores de Wall Street, algún gráfico interesante de por qué el mercado se está moviendo en estos momentos y los pocos earnings que tenemos para esta semana. De acuerdo, pues vamos a empezar como siempre con nuestro Dow Jones, que bueno, como ya sabemos, la semana pasada los tres índices lo han hecho mal, acabamos con una semana bastante negativa, sobre todo durante las últimas dos sesiones, como podéis estar viendo aquí en el Dow Jones y como veremos ahora después en el S&P y en el Nasdaq. Es algo que ya veríamos un poco anunciando durante días pasados, durante análisis semanales pasados, como ya digo, en el momento que hubiésemos visto pues que se formaba esta consolidación lateral en el que tenemos pues esas subidas, como dijimos, de 1,5, luego caemos un 1% y por lo general pues hacemos este tipo de configuración gráfica. Significa que el rally está completamente acabado. Significa que a partir de ahí lo único que vamos a hacer es volver a caer de nuevo. ¿Qué es lo que ocurre? Que fijaros, teníamos aquí pues un cierto gap por cerrar, que al final nos ha cerrado, hemos generado otro nuevo, pero eso no me preocupa porque tarde o temprano ya sabéis que la bolsa se acaba recuperando y de aquí al futuro pues veremos cómo eso se va a cerrar perfectamente, al igual que tenemos alguno pues un poquito más arriba y se ve un poco mejor en los gráficos del Nasdaq, por ejemplo. Entonces, para esta semana, lo principal que vamos a tener que se vaya a mover de cara a los mercados es, aparte de cómo se están comportando los rendimientos de los bonos, que ahora mismo en el pre-market ya estamos viendo que está tumbando al mercado de manera bastante fuerte. En estos momentos en los que estoy grabando el vídeo, que son, pues como estáis viendo, bueno, vosotros no lo veis porque tengo aquí mi cámara, son las 4:45 de la mañana en Estados Unidos, aquí también es temprano por la mañana. Este momento está ocurriendo que los rendimientos de los bonos están bastante altos y estamos esperando también que durante el día de mañana, durante la jornada del martes, tenemos el reporte del PPI, la inflación pero al productor. Durante la semana pasada, el viernes, tuvimos la del CPI, la inflación normal y corriente, que todos nos llegan siempre los datos, las noticias, etcétera, que es la del consumidor, pero mañana tenemos la del productor, que también es bastante importante, sobre todo de cara a estas inversiones. Después, durante el día de mañana, también comenzamos la reunión de la Fed del mes de junio, que hasta el miércoles no sabremos entonces lo que ellos han decidido, como están viendo en estos momentos, pues la inflación, la economía, los movimientos que va a hacer por lo general el Banco Central y, evidentemente, la subida de tipos de interés que nos vayan a anunciar no solamente ahora, sino en futuras sesiones. Por lo tanto, en estos días vamos a ver pues movimientos bastante importantes. Estamos viendo que ahora mismo con los movimientos que tenemos en el pre-market, pues estaríamos básicamente tocando los mínimos del mes pasado, los mínimos interanuales de este 2022 al fin y al cabo, y que al fin y al cabo ha llegado la hora de la verdad ahora mismo, porque como ya hemos dicho en otras veces, si ahora rompemos esos mínimos, lo siguiente, por ejemplo, para el Dow Jones, es ya básicamente volver a los niveles previos a la gran caída del año 2020. El Dow Jones podría perderlo absolutamente todo sin ningún tipo de problema. Y fijaros aquí también el gap que tenemos para cerrar en la zona de los 27.000, perdón, de los 28.400 hasta los 29.000 aproximadamente. Entonces, ese gap probablemente se vaya a ser la clave de cara al Dow Jones en el medio plazo. No estamos hablando ya del largo plazo ni del corto, pero sí que en el momento que nosotros, si rompemos este soporte que hemos generado aquí en estos mínimos del mes pasado, sí que tranquilamente vamos a ir viendo cómo nos vamos a ir acercando a este gap, vamos a generar la zona de finales del año 2019, principios del 2020, y probablemente ese sea un suelo de bastante importancia, como podemos ver en empresas tan importantes que ya lo han hecho, como JP Morgan, como otro tipo de empresas financieras que han llegado hasta todos esos puntos al fin y al cabo. Entonces, si nos fijamos ahora en el S&P 500, pues aquí tenemos un poquito más de recorrido alcista, solo que cuando acabamos con esta consolidación que decíamos, si rompemos estos mínimos, este soporte, el problema es que nosotros aquí no tenemos casi nada de soportes futuros. Es decir, lo siguiente prácticamente serían ya, que si hablásemos de importancia, la zona de los 3.500, 3.600 puntos básicos como mínimo, que eso para el S&P en estos momentos pues sería todavía una caída bastante fuerte, contando pues aproximadamente un 8% extra de caída hasta la siguiente consolidación que fuese de importancia. No quiere decir que no se puedan formar nuevas en ese camino.
También fijaros, pues evidentemente que tuvimos ese cierre de semana bastante negativo, que el S&P pues, se va a mover exactamente por lo mismo, por los rendimientos de los bonos, por cómo va a ir el PPI o por cómo va a ir la reunión de la Fed y lo que nos vaya a decir pues Jay Powell durante la sesión del miércoles, al fin y al cabo. Entonces, en este sentido, pues poca variación con respecto al Dow Jones, solo que el S&P, como ya sabéis, pues suele tener un poquito más de volatilidad implícita. Y por no hablar, evidentemente, del Nasdaq, que fijaros el final de semana que tuvo aquí. Tuvimos en la sesión del jueves un menos 2,74 y en la sesión del viernes un menos 3,56. Entonces, en estos momentos yo para los tres índices no veo que vaya a haber una semana positiva de cara a esta propia semana. No quiere decir que evidentemente de cara a el miércoles en adelante nos podamos dar la vuelta, porque ya sabéis que muchas veces nos llega un dato de subidas de tipos de interés o a veces incluso cuando la inflación, que técnicamente no es tan positivo, pero el mercado se lo toma como todo lo contrario y empieza de repente pues un rally que a lo mejor tiene una mayor explicación o tiene menos, pero no siempre sigue pues digamos nuestra lógica que quisiéramos llegar a aplicar. Entonces, puede llegar el momento en el que a partir del miércoles tengamos sesiones que sean positivas, el jueves o el viernes, en caso de que el mercado se lo tome como positivo, pero por el global de la semana me lo esperaría que vayamos a acabar en negativo y que el punto clave, la hora de la verdad, como ya decía, esté pues en estos mínimos anuales que tenemos en estos momentos del mes pasado. Si rompemos en el caso del Nasdaq, pues lo más seguro es que vengamos a testear pues la zona de los 11.000 puntos básicos, que tampoco representa una caída enorme para el Nasdaq, pero sí que son un punto de gran importancia porque después de eso ya prácticamente volvemos de nuevo, como decíamos, pues a la zona de finales de 2019, principios de 2020 y erradicaríamos por completo todo lo que ha ocurrido durante los últimos 2 años en el caso de los índices. Por lo tanto, para los índices poco más que añadir, los movimientos que podamos tener son los que he mencionado y por lo general podríamos ver otra semana con una gran volatilidad, que el VIX se nos pueda volver a disparar hacia arriba y por lo general poco más que añadir en este caso. Si te está gustando el vídeo hasta este momento, no olvides darle a ese botón de me gusta para que más personas amantes de la bolsa como todos vosotros les aparezca recomendado el canal. Vamos a pasar ahora a las acciones en concreto. Vamos a pasar primero a Amazon, que como ya sabéis durante la semana pasada, durante la jornada del lunes, si no recuerdo mal, tuvimos ya este stock split de 20 a 1 o de 1 a 20, como lo queráis llamar. Es decir, una acción, lo que valía antes una acción, ahora mismo lo hemos dividido entre 20 y por eso tenemos este precio de que Amazon cotiza pues a 109 dólares por acción. Entonces, en estos momentos pues estamos ya borrando todas estas ganancias que tuvimos pre-stock split y pues básicamente podemos ver que como los propios índices, lo que hemos explicado anteriormente, pues que Amazon también se vaya pues a estos mínimos anuales que tenemos del año 2022 y que volvamos a testear en esa zona. ¿Qué es lo que más me preocupa de cara a Amazon? Que nosotros aquí en estos mínimos, pues bueno, sí, podemos trazar algún soporte y podríamos ver que a lo mejor llega a hacer algún tipo de suelo, pero no es nada consistente. Además, Amazon ya sabemos que es una empresa que precisamente no tiene las valuaciones más bajas del mundo. Venimos de un trimestre en el que ha tenido pérdidas por primera vez en muchos años y esto evidentemente no es algo que le vaya a ayudar para nada, porque de hecho de cara a los earnings que tengamos después en el segundo trimestre, los que tengamos para Q2, podamos ver que a lo mejor tampoco vuelven a ser los mejores del mundo, podamos ver que puede llegar a haber incluso alguna pérdida más y que antes de llegar a esa situación pues la acción ya se haya anticipado y la podemos llegar a ver pues por debajo de los 100 dólares tranquilamente, volver a esta consolidación que tuvimos desde el año 2018 hasta prácticamente el año 2020 y que nos metamos pues en la zona de los 90-95 dólares sin ningún tipo de problema. Hemos generado muchísimos gaps cuando veníamos de caída, cuando veníamos hacia abajo, con esta gran corrección que hemos tenido, pero esto es algo que tarde o temprano, pues como ya sabemos que se irá resolviendo, los iremos cerrando, etcétera. Pero por el momento no me esperaría un buen comportamiento, al menos en el corto o medio plazo, digamos, de cara a Amazon, de cara al largo plazo. Es una empresa fabulosa y que tarde o temprano pues volverá a esa senda del crecimiento, sobre todo cuando la situación macroeconómica pues lo permita, ¿de acuerdo? Después, si nos fijamos en Apple, que es otra que siempre ha sido un poquito el caballito ganador del mercado, ¿no? La que siempre soporta al mercado, estamos viendo que ahora mismo ella ya se encuentra en los mínimos anuales, ya las tenemos ahí prácticamente en el soporte.
y que pues también la podemos volver a ver pues, probablemente en la zona de estos $125, entre los 120 y 125, y que evidentemente contraiga esas valuaciones que tiene. Apple en el largo plazo, medio largo plazo, es una empresa que si contamos todas estas tecnológicas como Microsoft, como Google, como la propia Amazon incluso, me gusta un poco menos por el crecimiento implícito que vamos a tener durante los próximos años, porque es una empresa que si estamos analizándola de aquí a 5 o 10 años, estamos viendo que el crecimiento que va a tener la propia empresa se va a quedar ya estancado en el entorno del 6 y el 10% anual. Tendremos años pues un poquito mejores y otros peores, pero sí que estamos viendo que en comparación pues a un Microsoft, a un Google, a un Amazon que tienen un crecimiento pues por encima del 15%, algunas veces incluso por encima del 20%, pues evidentemente no me convence tanto de cara a las valuaciones que llega a tener Apple. La razón por la que Apple tiene siempre esas valuaciones es por ese poder de marca que tiene siempre, por esa claridad competitiva que ha tenido siempre frente a otras marcas, pero que siempre hay que tomarla un poco con pinzas y tener cuidado de cara al futuro, porque ya lo expliqué hace bastante tiempo en un vídeo, lo que hoy funciona y lo que hoy vemos que es algo muy grande y que parece que tiene un futuro prometedor, no tiene por qué ser así de aquí a 5 o 10 años. Pudimos ver como, por ejemplo, en la década de los años 80, de los años 90, IBM, la empresa IBM, la International Business Machines, esta empresa estaba muy bien posicionada para prácticamente ser dominadora en todo este mundo de la informática, de la venta de PCs, ya de móviles no tanto porque no se metió en ese mundo, pero sobre todo, digamos, del hardware, del desarrollo, al fin y al cabo, de los ordenadores, etcétera, y que ahora mismo, pues, como sabéis, pues se ha quedado completamente desplazada. Llegó a ser una de las mayores capitalizaciones del mercado, pues, en esas décadas, en los años 80, en los años 90, y hoy en día, pues, prácticamente no representa ni un 5 o un 10% de lo que es Apple, por ejemplo. Entonces, por eso me quiero referir a que hay que tener mucho cuidado en el largo plazo y no confundir la idea de hoy en día está funcionando muy bien, es un gigante, es un imperio, digamos, al fin y al cabo, como puede ser Apple, pero siempre hay que cogerlo con pinzas y hay que ser frío en ese sentido para saber qué puede ocurrir pues, de aquí a 5 o 10 años, porque no siempre tiene por qué ir como nos quieren vender o como queremos que queramos que sea, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a esas acciones, un poquito más de lo mismo. Si nos fijamos en el caso de Nvidia, pues es otra también con unas valuaciones bastante altas. Sabemos que la crisis de los semiconductores sigue estando presente, hay una alta demanda todavía, pero sí que sabemos que con las altas valuaciones que tenemos en Nvidia, AMD un poquito menos, pero también tiene valuaciones altas, por lo general no ayuda nada para esta situación macroeconómica. Y es que además el mercado, no solo por las subidas de tipos de interés que estamos teniendo, sino por cómo la inflación está llegando, está empezando a poner cada vez más las cartas sobre la mesa de que una recesión se está acercando. De hecho, ya vimos durante la semana pasada cómo las previsiones del crecimiento de PIB para el segundo trimestre de Estados Unidos se vieron reducidas de más 1,3 a 0,9. Y de hecho, durante el primer trimestre, como ya sabéis, tuvimos una previsión antes de que se reportase de que iba a haber un más 1% de crecimiento y acabamos teniendo un menos 1,5%. Es decir, como ya sabéis, ahora tenemos otra vez otro trimestre en el que fuera negativo, Estados Unidos habría entrado ya en una recesión técnica. Por lo tanto, todo esto afecta a estas acciones, a Nvidia, afecta también pues, a Tesla, que depende mucho de la economía, es una empresa muy cíclica, pese a que tengamos un gran éxito hoy en día, pues podemos ver una gran ralentización durante el año 2023 o 2024 debido a cómo se está comportando la economía en estos momentos, y eso le puede afectar bastante a este tipo de empresas. Podemos ver también a empresas como Uber que no paran de caer porque todavía no estamos con ese beneficio desarrollado y podamos ver todavía nuevos mínimos como en el resto de las acciones, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta por los movimientos macroeconómicos y la situación macroeconómica que estamos teniendo. Si os fijáis pues en otro tipo de empresas, pues como United Health, que es una empresa de seguros médicos, pues fijaros cómo ha generado continuamente este canal alcista. Y aunque tengamos inflación, aunque tengamos ese sentimiento macroeconómico, la gente no va a parar de pagar su seguro médico, porque si enferma, si tiene cualquier cosa grave de salud, pues evidentemente tiene que recurrir a ello y no pagar o endeudarse de por vida, como le ocurre a algunas personas en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es bastante importante y es algo que la gente no va a parar de consumir. Por eso también metemos a Walmart, aunque no sea el mejor ejemplo en estos momentos, metemos a Costco en estas acciones defensivas que
como ya sabéis, también hay que cogerlas un poquito con pinzas porque bajo mi punto de vista han estado cotizando también a unas valuaciones muy altas y por eso han tenido que corregir tanto ejemplos como Target, que de hecho volvió otra vez a reducir ese guidance que tenemos y que, bueno, iba a liquidar un poquito ese stock que teníamos en almacenes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco así por encima de cara a las acciones, hemos tocado así varios sectores y que, bueno, como sabéis, el sector que mejor lo sigue haciendo por lo general sigue siendo el sector energético, los demás, pues bueno, tienen algunas semanas en las que son un poquito más positivas, otras un poquito más negativas, healthcare no lo hace del todo mal, tenemos pues algunas un poquito de consumidor defensivo, pero bueno, por lo general energía es el que mejor lo está haciendo en todo momento. ¿Y por qué lo está haciendo? Pues evidentemente porque como sabéis el barril Brent, el petróleo por lo general pues no para de subir. Estamos en el entorno todavía de los $120 por barril y probablemente, según nos están indicando los analistas, podríamos llegar todavía a superar los 130 de nuevo, quedándose en la zona de los 135 tranquilamente y que evidentemente esto afecte de lleno a reportes de inflación pues de meses futuros, que ya lo hemos visto pues en este propio mes. El valor de la gasolina, de cómo se vende la gasolina, lo vimos también durante este fin de semana en uno de mis tweets, pues vimos que superaba en Estados Unidos por primera vez los $5 por galón. Entonces es aproximadamente 1,099 el litro de gasolina, ¿de acuerdo? Lo cual es algo bastante caro para Estados Unidos, al fin y al cabo. Entonces, eso en cuanto al barril Brent. Algo que es muy importante y que ya os he mencionado antes es cómo se están comportando también estos rendimientos de los bonos. ¿Por qué nos fijamos tanto en esto y no tanto en esos gráficos de las acciones esta semana? Pues porque como estamos viendo estos bonos cortoplacistas, como puede ser los que son incluso a meses, los que son en este caso los de 2 años, que es los que os estoy mostrando en el gráfico, son cortoplacistas y es donde la gente quiere buscar refugio cuando cada vez tenemos más incertidumbre, cuando nos estamos acercando parece más pues, a una posible recesión. Aquí es donde el mercado dice, pues tengo que refugiarme, tengo que ir a valor seguro, a la renta fija y sacamos el dinero de la renta variable. Y es cuando, pues evidentemente, el mercado de la renta variable cae mucho porque hay posiciones en corto, porque hay salida de capital o porque simplemente pues estamos viendo que la renta fija se está revalorizando mucho mejor que la renta variable, pues evidentemente todo esto afecta a nuestras acciones y al comportamiento en general. Lo vemos también bastante reflejado pues cómo lo están haciendo las criptomonedas. Bitcoin, por ejemplo, durante este fin de semana pues ha perdido soportes clave y como ya sabéis pues ha habido una gran salida de capital. Si nos fijamos en el gráfico semanal de este bono a 2 años, nos podemos fijar que ahora mismo estamos en niveles del año 2007, es decir, estamos en máximos de los últimos 15 años. Y esto al mercado pues no le gusta absolutamente nada, porque cuando nosotros estábamos hablando de estos porcentajes en el pasado era porque los tipos de interés estaban muchísimo más altos. Ya conocéis pues que en los años 80, en los años 70 tuvimos esta inflación con una subida de tipos bastante fuerte en la que teníamos pues rendimientos, por ejemplo, a 10 años de un 14, un 15% anualmente, que lo cual es una salvajada. Y evidentemente el que nosotros nos estemos equiparando en estos momentos cuando tenemos los tipos de interés en el entorno del 1%, pues no tiene nada que ver con lo que era por entonces y por eso alarma tanto al mercado y por eso parece que nosotros nos estamos acercando pues a una posible recesión. Lo muevo un poco que si no, no lo veis conmigo. Entonces, ¿qué podemos esperar en cuanto a los rendimientos de los bonos? Pues en el momento que sigamos teniendo más incertidumbre todavía, en el momento que veamos que el PPI, por ejemplo, esta semana, o que los rendimientos, la reunión de la Fed, perdón, nos estén diciendo que la subida de tipos de interés pues vaya a ser todavía más agresiva, incluso se está poniendo ya sobre la mesa alguna subida del 0,75, el 0,5 se da prácticamente por hecho, pero se está empezando a hablar incluso de un 0,75, no sabemos si llegará a ser tan agresiva la Fed o no. En ese caso, los rendimientos de los bonos, no solamente lo que van a hacer es dispararse. Tenemos al de 5 años, por ejemplo, pues en el 3,38% aproximadamente. Estamos empezando a volver a tener ese cruce entre el de 2 años con el de 10 y es el de 5 años con el de 30. Entonces, eso siempre es un semáforo de recesión viniendo durante los próximos 12 meses y que la situación económica no es para nada buena y lo estamos notando, por supuesto, en el mercado. Bien, pues por último vamos a pasar a ver estos earnings que tenemos para esta semana y que, bueno, como veis, pues no va a ser una grandiosa semana. Sí que tenemos alguna acción que bueno, ya lo tuiteé aquí, las que nos pueden llegar a interesar, pues tenemos a Oracle durante la sesión del lunes, cuando cerremos el mercado, es decir, hoy mismo.
Después, pues ya hasta el jueves, sinceramente no tenemos nada que me pueda llegar a interesar. Tenemos aquí Core en Main, pero nada que nos vaya a mover. Tenemos al Cycle, nada interesante por lo general. Sí que podemos ver el jueves pues a Kroger, que es una empresa también bastante interesante para este consumidor, para cómo se va a ir comportando. Tenemos a Adobe para el sector tecnológico y que por lo general pues no tenemos nada más. Me llamaría la atención esas tres, pueden ser importantes de cara a sus propios sectores, puede llegar a mover pues a sus sectores dentro del S&P y que tengamos pues un cierto peso, sobre todo en este caso en el Nasdaq con Oracle y con Adobe, y que pues podamos ver un comportamiento pues que quizás no se vaya a mover tanto por estos earnings, pero sí que les puede llegar a influenciar un poquito, pues sobre todo a lo mejor de cara a la sesión del viernes, que será cuando Adobe haya reportado después del jueves, pues que en la sesión del viernes a lo mejor sí que nos veamos un poquito afectados, para bien o para mal, por estos propios earnings de Adobe. Y por lo general, pues poco más. En este análisis semanal, como veis, pues estamos dependiendo mucho, como hemos dicho, pues de esos rendimientos de los bonos, estamos dependiendo del PPI que viene mañana, estamos dependiendo sobre todo de la reunión de la Fed y de esa subida de tipos de interés que vaya a venir. Por lo general hay miedo en el mercado. Recordad lo que ya dijimos hace varias semanas atrás, no solamente lo de la configuración lateral que he explicado antes, sino también lo que decía de cuando nosotros estamos viendo que el mercado se está poniendo de manera inversa a cuando hay mucho pánico, que era cuando decíamos que podía haber un cierto rebote, cuando estamos viendo que ya empieza a haber una cierta, digamos, gratitud, empieza a haber un muy buen sentimiento de cara a esas subidas que está teniendo el mercado en el corto plazo, y estamos viendo que el VIX baja mucho, estamos viendo que el pánico de mercado baja mucho, ahí es el momento en el que nos esperamos que el rally termine. Y fijaros que ha sido exactamente así, como dijimos, si no recuerdo mal, hace 2 o 3 semanas por lo menos. Entonces ahí es cuando hay que tener cuidado, por eso nos esperábamos estas caídas de nuevo, por eso esperábamos que íbamos a testear de nuevo los mínimos de este año, y ahora es cuando estamos en esa hora clave en la que si volvemos a hacer suelo es algo bastante positivo porque nos hemos frenado y probablemente hagamos una configuración lateral de índices, mientras que si lo perforamos son malas noticias porque todavía tenemos mucha caída por delante y el sentimiento macroeconómico no nos va a ayudar. No olvidéis chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción si queréis estar al día de todo lo que ocurre en Wall Street, bajo mi Twitter, por ejemplo, que es @accionespbolsa, mi página web accionespbolsa.com para ver mis precios objetivos, ratings y algún artículo que escribo de vez en cuando. Y si queréis colaborar con el canal de manera voluntaria, podéis hacer también alguna donación a través de mi PayPal. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, suscribiros al canal, activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.